En esta serie de videos vamos a ver algunas recomendaciones clave a tener en cuenta para elegir el cargo para el que tendríamos más posibilidades de ser admitidos y mejor calificados en cuanto a educación y experiencia. El análisis lo haremos por niveles y tomaremos algunos perfiles como ejemplo. Iniciaremos entonces con el nivel asistencial. La convocatoria ofertó los cargos de auxiliar operativo grado 1, auxiliar operativo grado 2, auxiliar administrativo grado 3, asistente de seguridad grado 4, secretario grado 4 y secretario ejecutivo grado 5. Como son pocos cargos, vamos entonces a analizarlos todos. Empecemos con el auxiliar operativo grado 1. Si abrimos la convocatoria, encontramos que estas son las sedes de trabajo para 42 vacantes. Los requisitos para este empleo son haber cursado y aprobado la educación básica primaria, es decir, hasta quinto grado, y experiencia laboral de 2 años relacionada con el cargo o general. Aquí tenemos la ventaja de que a pesar de que se nos pide experiencia relacionada, se da la opción de demostrar experiencia general, es decir, la adquirida en el ejercicio de cualquier empleo. Lo importante será tener la certificación que cumpla con los requisitos exigidos por la convocatoria, especialmente que se relacionen específicamente las funciones o actividades ejercidas. Ahora vayamos al cargo de auxiliar operativo grado 2. Aquí se nos muestra que hay 54 vacantes o plazas para estas sedes de trabajo. Los requisitos de educación son haber aprobado 2 años de educación básica secundaria, es decir, hasta séptimo grado de bachillerato, y tener licencia de conducción en el caso de que el cargo sea conductor. Como experiencia laboral se nos piden 2 años de experiencia relacionada con el cargo o general. Igual que en el caso anterior, no importa si la experiencia que tenemos no es relacionada, porque nos dan la opción de demostrar experiencia en cualquier cargo, siempre y cuando el certificado que adjuntemos mencione cuáles fueron las actividades ejercidas y se cumplan también con los demás requisitos de esas certificaciones mencionadas en el anexo de la convocatoria. Ahora, para el cargo de auxiliar administrativo grado 03, estos son los detalles. Existen 68 plazas o vacantes para estas sedes de trabajo. Los requisitos para este empleo son, en educación, tener título de bachiller y en experiencia laboral, 1 año de experiencia relacionada con el cargo. Como se observa, la única opción de experiencia que se menciona es experiencia relacionada, es decir, aquella adquirida en el ejercicio de funciones o actividades de similares características a las funciones del cargo. De manera entonces que tenemos que remitirnos a esas funciones según la convocatoria. Y dentro de esas funciones podemos destacar las siguientes: actualizar los registros y bases de datos documentales de la dependencia, adelantar las gestiones necesarias para la transferencia, disposición y valoración de documentos físicos y electrónicos, clasificar la correspondencia y los documentos oficiales tanto físicos como electrónicos, custodiar la documentación oficial de la dependencia, registrar la recepción y distribución de comunicaciones oficiales trazando su manejo conforme a los procedimientos establecidos por la entidad, realizar labores administrativas y de gestión documental asignadas. De manera entonces que en el certificado laboral que adjuntemos deben existir algunas de las funciones similares a estas que hemos mencionado. De esa manera garantizaremos que cumpliremos los requisitos mínimos para ser admitidos para este empleo. Vamos al cargo de asistente de seguridad grado 4. En la convocatoria nos dice que solo hay 2 empleos para proveer en la ciudad de Bogotá. Para este cargo, los requisitos de educación es tener título de bachiller y los requisitos de experiencia laboral es tener 2 años de experiencia relacionada con el cargo. Del mismo modo, recordamos que esta experiencia es aquella adquirida en el ejercicio de funciones o actividades similares a las solicitadas para el cargo. Revisamos entonces que dentro de las funciones para este empleo podemos destacar las siguientes:
Participar en el diseño, fortalecimiento y desarrollo de programas de protección y seguridad del Contralor General de la República, excontralores generales de la República y demás servidores de la entidad. Realizar los estudios de nivel de riesgo de los servidores públicos de la Contraloría General de la República. Sensibilizar y concientizar en los temas relacionados con las medidas de protección, autoprotección y riesgos a la seguridad de personas. Realizar los trámites pertinentes para gestionar la seguridad de los servidores públicos de la Contraloría General de la República. Participar en el análisis de los estudios técnicos requeridos para la celebración de convenios, contratos, acuerdos de voluntades o cooperación con personas naturales o jurídicas, entidades, organismos nacionales e internacionales para gestionar la protección y seguridad de personas de la entidad. Si nuestro certificado laboral menciona que hemos adquirido experiencia en el ejercicio de alguna de estas actividades, cumpliremos con el requisito mínimo de experiencia relacionada. Para el cargo de secretaria o secretario grado 4, tenemos que la convocatoria nos dice que hay 76 vacantes o plazas para proveer en estas sedes de trabajo. Aquí los requisitos de educación es tener título de bachiller y 2 años de experiencia relacionada con el cargo como requisito de experiencia laboral. Aquí también la persona tendría que demostrar que ha ejercido durante 2 años actividades similares a las funciones del empleo como las siguientes. Gestionar de manera eficiente la recepción y distribución centralizada de comunicaciones oficiales, tanto físicas como digitales. Coordinar la organización, transferencia, disposición, valoración y conservación de documentos físicos y electrónicos, aplicando las normas de archivística. Atender y dar solución a las solicitudes de los usuarios respondiendo a las necesidades y expectativas con base en los procedimientos de servicios establecidos y la norma aplicable. Organizar el flujo de trabajo relacionado con la gestión documental y administrativa, asegurando su adecuado registro, trazabilidad y conservación según las directrices institucionales. Finalmente, para el cargo de secretario o secretaria ejecutiva grado 5, la convocatoria nos dice que hay 21 empleos a proveer solo en la ciudad de Bogotá. El requisito de educación es título de bachiller y el requisito de experiencia laboral son 3 años de experiencia relacionada con el cargo. La experiencia que habría que demostrar es en las siguientes actividades. Actualizar los registros y bases de datos del despacho para mantener la información precisa y disponible. Asistir al directivo en la preparación y desarrollo de reuniones, presentaciones y compromisos oficiales. Clasificar y custodiar la documentación oficial del despacho. Organizar la logística de eventos y reuniones, coordinando recursos y apoyos necesarios. Elaborar informes, memorandos y documentos requeridos. Tramitar las solicitudes y requerimientos del despacho, recibir y registrar las comunicaciones oficiales verificando su contenido y garantizando su distribución correcta. Gestionar la recepción y distribución de comunicaciones oficiales de manera centralizada, acorde con las normas y procedimientos establecidos. Gestionar los documentos físicos y electrónicos de acuerdo con las reglas de archivística. Algo importantísimo que debemos tener claro es que los requisitos que hemos mencionado para cada cargo son los requisitos mínimos para ser admitidos al concurso, de manera que la educación y experiencia adicionales a esos requisitos mínimos va a ser calificada o nos darán puntos en lo que se llama la etapa o prueba de análisis de antecedentes. Esa puntuación podría ser definitiva para poder quedar en los primeros puestos de la lista. Y teniendo en cuenta que la experiencia tiene un mayor peso porcentual que los estudios, como se muestra en esta tabla, debemos hacer todo lo posible por demostrar correctamente esa experiencia laboral. En esta tabla podemos ver cómo se va a puntuar la educación adicional. Recordemos que estamos analizando el nivel asistencial. Y aquí, por ejemplo, si tenemos, además del requisito de educación mínimo, una tecnología, una especialización tecnológica, una técnica profesional, una especialización técnica profesional, o si somos bachilleres, nos darán esta puntuación. La conclusión que podríamos sacar es que si para el cargo al que nos queremos postular se exige como requisito mínimo ser bachiller, obviamente esta puntuación de aquí no nos las darían, puesto que no podemos tener 2 bachilleratos. Y otra conclusión es que a pesar de que tenga formación tecnológica, yo podría optar para un cargo en el nivel asistencial y no necesariamente para un cargo técnico.
Y en ese caso, en el nivel asistencial, el título en tecnología me dará una puntuación adicional en la valoración de antecedentes. Adicionalmente, tenemos que si estamos certificados en algún área de educación no formal, también vamos a recibir un puntaje. Y si tenemos otros estudios como cursos, diplomados, asistencias a congresos, todo eso también nos va a dar, según el número de horas certificadas, un puntaje para la valoración de antecedentes en educación. Y ya en lo que tiene que ver con el factor experiencia, es muy importante si podemos certificar experiencia adicional a la mínima requerida. En este caso, para el cargo en el nivel asistencial grado 1, que es el cargo de auxiliar operativo, nos darían 6 puntos por cada año adicional de experiencia general, es decir, en cualquier área, función o actividad. Y proporcionalmente 0.5 puntos por cada mes cumplido, como fracción de año. Pero adicionalmente para ese cargo de auxiliar operativo grado 1, si es posible certificar experiencia específica o relacionada, nos darán 12 puntos por cada año y proporcionalmente por fracción de año, un punto por cada mes cumplido. Ya para los cargos asistenciales de los grados 2, 3, 4 y 5, solamente se va a puntuar la experiencia específica o relacionada adicional con 12 puntos por cada año y proporcionalmente por fracción un punto por cada mes cumplido. Importante entonces que sepamos seleccionar el cargo en el que además de la experiencia mínima podamos certificar o demostrar experiencia adicional que nos pueda dar puntos en la etapa de valoración de antecedentes. Tratemos de explicarlo con un ejemplo. Pedro es una persona que logra certificar que ha laborado durante 6 años y 4 meses, 5 años como vendedor y 1 año y 4 meses como mensajero. De los 5 años que Pedro tiene certificados como vendedor, 2 años se tomarían para certificar o demostrar la experiencia mínima requerida para ser admitido en el cargo de auxiliar operativo grado 1. Los otros 3 años de esos 5 le serían valorados a Pedro como experiencia adicional general y se le asignarían 18 puntos, 6 puntos por cada año adicional laborado como vendedor. Luego, como dentro de las funciones del auxiliar operativo grado 1 está la entrega de correspondencia, la experiencia de Pedro como mensajero le valdría como adicional relacionada. De manera que ese año y 4 meses de Pedro como mensajero le puntuarían 16, que son 12 puntos por el año completo como mensajero y 4 puntos por los 4 meses en esa misma actividad. Al sumar los 18 puntos de la experiencia adicional general y los 16 puntos de la experiencia adicional relacionada, nos daría un total de 34 puntos para la valoración de antecedentes en el campo de experiencia. En lo que tiene que ver con la educación, Pedro se graduó como bachiller, pero para el cargo de auxiliar operativo grado 1, el requisito mínimo en educación para ser admitido es haber cursado quinto de primaria. De manera que el título de bachiller de Pedro le vale como educación adicional general. Para el caso de factor educación, tenemos que Pedro tiene título de bachiller. Para el cargo de auxiliar operativo grado 1, el requisito de educación mínima para ser admitido es haber cursado quinto de primaria. De manera que Pedro, al tener título de bachiller como educación adicional, le serán puntuados 15 puntos en el factor educación. Adicional, Pedro ha realizado cursos, diplomados y simposios que sumados dan 45 horas certificadas.
por lo que, según la tabla de otros estudios, a Pedro le sería asignado 9 puntos al factor educación, dando en total un puntaje de 24. Este mismo ejercicio se puede realizar para los demás cargos con las tablas que aparecen en el anexo de la convocatoria. Ahora podría surgir la duda de por qué, si Pedro es bachiller, ¿por qué no se postula para un cargo en el que pueda ganar más, como por ejemplo el de auxiliar administrativo grado 3, donde se exige como estudio mínimo el ser bachiller? Bueno, precisamente vamos a hacer entonces el ejercicio en caso de que Pedro hubiera elegido ese cargo, auxiliar administrativo grado 3. Tenemos que la experiencia mínima para ser admitido en ese cargo es la de un año de experiencia relacionada con las funciones del cargo. De manera que Pedro, al ser vendedor y mensajero, no cumpliría con la exigencia de experiencia relacionada con las funciones del empleo, pues miremos que ninguna de estas se relaciona con las actividades que ha desempeñado en sus trabajos anteriores certificados. La puntuación de experiencia adicional de Pedro, que para el cargo de auxiliar operativo grado 1 había sido 34, para el cargo de auxiliar administrativo grado 3 pasaría a ser entonces 0. Y en el caso de los estudios, como el requisito mínimo para el cargo de auxiliar administrativo grado 3 en educación es ser bachiller, Pedro pasaría a no tener puntuación por educación adicional. Y solo en otros estudios, si sus cursos, diplomados, simposios y congresos por 45 horas están relacionadas con las funciones del cargo, mantendría los 9 puntos, que serían los únicos que recibiría en el factor educación. De esta manera queda claro entonces que debemos ser muy metódicos en la elección del cargo al cual vamos a concursar. En el siguiente video analizaremos un ejemplo de los cargos para el nivel técnico.